nosotros recomendamos de que en muchos casos, cuando obviamente me imagino que ya muchos de ustedes tienen más o menos pensado y armado su modelo de negocio y no es algo que están partiendo desde cero, ¿ya? Si partieran de cero, la recomendación sería no se demoren más de 15 minutos en hacerlo, ¿ya? Saquen de la cabeza en un brainstorming letal, digamos, la primera imagen o la primera visión que ustedes tienen del modelo de negocio. Y está bien dejar algunas secciones en blanco, especialmente las secciones de ventaja competitiva o de repente el high level concept pitch pueden ser algunos bloques bastante difíciles de poder llenar porque uno no tiene mucha claridad todavía de qué es lo que quiere hacer. Lo otro muy importante es ser conciso. Todo tiene que caer en un post-it. Lo ideal es resumirlo en 3-4 palabras, no una frase, menos elaborar todo un argumento en torno a por qué es tu cliente. Ser súper conciso. Mamá soltera con un hijo primerizo, o etcétera, o no sé, con adolescentes que les gusta la música clásica, no sé, lo que sea. Piensa en presente. Piensa hoy, en qué momento de la ejecución te encuentras hoy y a partir de eso elabora tu canvas. No pienses en lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Si en el futuro tú piensas abarcar el mercado estadounidense, no se te ocurra poner en el canvas que tus segmentos son las mamás adolescentes en Estados Unidos, ¿ya? Pensar en el presente, qué es lo que tú tienes más a la mano. Nuevamente, usa el enfoque centrado en el cliente, jamás un enfoque centrado en el producto. Nuevamente, esa es una de las grandes razones por qué siempre salen estas estadísticas que dicen 1 de cada 17 emprendimientos falla o no sé, de que es súper difícil levantar capital, al final es porque son empresas que por lo general están centradas en el producto. Entonces, existe un cierto orden lógico propuesto por el creador de esta herramienta para construir el campo, ¿ya? Es lo que dice primero atacar el problema con el cliente, muchas veces en paralelo, ¿ya? A veces pueden partir por el cliente, después por el problema, o por el problema, después por el cliente. Eso lo dejo a gusto de ustedes. Luego, atacar la proposición única de valor. Después, identificar las características de la solución que entreguen este valor. Luego, los canales a través de los cuales nosotros vamos a entregar esta proposición de valor a los distintos segmentos. Cuál va a ser el flujo de ingresos y la estructura de costo. Cuáles van a ser las métricas. Y finalmente, la ventaja competitiva. Que nuevamente reitero, por lo general la ventaja competitiva es lo más difícil de dilucidar. Entonces, el problema. Lista los primeros 3 problemas. Obviamente, si uno está resolviendo un montón de problemas, adelante, no les voy a decir que no los anoten. Pero mi recomendación es tratar de enfocarse, porque a lo mejor si tratan de resolver muchos problemas al mismo tiempo, uno, van a tener que hacer muchos esfuerzos para la validación, ¿no es cierto? Y dos, puede que la solución que haga sea muy dispersa y no sea, digamos, valorada por los aliadores. Listar las alternativas existentes. Nuevamente reiteramos lo mismo. Muy importante entender cómo los problemas listados arriba se solucionan hoy en día. Ya puede ser a través nuevamente de un producto similar, puede ser a través de internet, a través de un amigo, el dato, etc. Lo que sea. ¿Con eso te refieres como a la solución actual al problema, a la competencia? Claro, cómo la gente está solucionando hoy en día sus problemas. Más particularmente, cómo tus clientes están solucionando hoy en día los problemas. Y mucho más particularmente, cómo tus early adopters están solucionando hoy en día ese problema. Los segmentos de clientes. Entonces, distingue entre cliente y usuario. Tratar de recordar que el cliente es el que paga, no necesariamente el que lo usa. Divide los segmentos amplios en más específicos. Uno de repente podría partir diciendo, no sé, y que es un clásico, digamos, de la incubadora, que nosotros nos dirigimos a la gente ABC1 de Chile. Son, no sé, ¿cuántos serán? ¿2 millones de personas? ¿3 millones de personas? Hay que tratar de ser específico. ¿Y por qué? ¿Ah? Hablar con un número estimado es importante. Sí, mira, especialmente cuando te presentas ante directores y cosas así es importante. Ahora también, hablar de esos números también puede ser,
disculpe la palabra, pero puede ser también trucho. O sea, uno puede decir de que tú tienes un mercado de 3 millones, 4 millones, Claro. lo multiplicáis por el consumo y te da un mercado de 15 millones de dólares que no está siendo explotado, etc. Claro. Pero sí, a alguna gente le gusta. A mí particularmente me da una idea del tamaño del mercado, pero no es la ley. En ningún caso es la ley. ¿Ya? La razón de por qué es importante segmentar estos segmentos amplios en segmentos más específicos es particularmente porque es mucho más sencillo posicionar tu producto si es que tú tienes un target sumamente específico, sumamente definido. En el caso de ustedes, por ejemplo, de la aplicación de running, claro, la gente que le gusta el running y que tiene cierta versión a jugar juegos de video, ¿ya? O por ahí debe ir más o menos. Entonces, ustedes ya tienen sumamente, entre comillas, atomizado su segmento, lo que les permite a ustedes mucho más fácil saber qué canales utilizar, ¿no es cierto? Qué imagen de marca hacer, qué palabras claves adueñarse, etc. ¿Ya? Para el marketing es mucho más sencillo poder trabajar con segmentos más específicos. Colócalo en un principio a todos en el mismo canvas, a usuarios, a clientes, a decididores de la compra y a toda la gente que tenga roles en el mismo canvas. Después se preocupan de hacer un canvas por cada uno de ellos. Dibuja posteriormente un canvas para cada segmento, como decía. Identifica otros roles. Identifica a tu early adopter, muy importante. ¿Cuál va a ser el primer grupo, el primer subconjunto de tu segmento de cliente al cual tú le vas a dirigir la solución? Bosquejando entonces el link canvas. Siguiente. La proposición única de valor, como hablamos, es, digamos, lo que te hace diferente, pero haz que esa diferencia importe, ¿ya? La proposición única de valor no tiene que ver con las características de tu producto, sino que tiene que ver con el estado final que va a recibir el cliente luego de haber utilizado tu producto. Y por ejemplo, les doy un ejemplo, no sé, alguna página, por ejemplo, que elabore currículum a través de templates, ¿no es cierto? Más que decir, elaboramos currículum a través de templates que soporta PPT, Prezi, etcétera, o lo que queráis, Word. Hablar de que crea tu currículum para alcanzar, ¿no es cierto?, el trabajo de tus sueños, ¿no es cierto? Tiene como eso, digamos, de enfocarse mucho en cuál es el beneficio final luego de haber utilizado tu producto. Dirígete a tus early adopters con tu proposición única de valor. Enfócate en los beneficios, no en el producto, nuevamente, no en el producto, beneficios. Escoge las palabras cuidadosamente y apropiatelas, ¿ya? Y el de apropiársela es un secreto, o sea, no sé si es un secreto, pero es algo bastante utilizado en el marketing por las grandes marcas, ¿ya? Hay muchas marcas que relacionan una palabra concisa con su marca. En el caso, digamos, en el libro hablan, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, de las automotrices, ¿cierto? Cuando uno habla de Audi, piensa en diseño. Cuando uno habla de BMW, piensa en performance. Cuando uno habla de Mercedes, piensa en clase, ¿no es cierto? Y ellos mismos se adueñan de estas palabras y generalmente las incorporan en su proposición única de valor. Es importante también en la proposición única de valor responder el qué, quién y cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, a qué se lo vamos a resolver y cómo lo vamos a hacer? Otro consejo, estudien otras buenas proposiciones de valor. Para que vean más o menos cómo es que la gente lo hace, van a identificar algunos patrones, porque incluso hay patrones de cómo hacer esto, digamos, de forma que genere un cierto engagement o una cierta atracción. Y crea un high concept pitch, o high level concept pitch, ¿cierto? Que es básicamente una analogía que te permite explicar tu negocio en términos de otro negocio, como por ejemplo YouTube, el Flickr para videos. La solución. Lista las 3 principales características de tu solución. Tratemos de trabajar con pocas características. Obviamente, nuevamente no les voy a limitar la cantidad de características a nombrar, pero yo les recomiendo trabajar con pocas. Cada característica enlázala con uno de los problemas que tú planteaste. O sea, nosotros vamos a resolver este problema a través de esta feature, vamos a resolver este otro problema a través de esta otra característica, y así sucesivamente.
Los canales. Aquí hay un término importante o un concepto importante que dice que no construir un canal significativo hacia tus clientes es una de las principales razones por las cuales los startups fracasan. Muchas veces para los startups es muy difícil alcanzar a sus clientes, ¿ya? Por lo tanto, siempre es recomendable, y eso también lo voy a repasar un poco más adelante, pero me voy a adelantar, siempre es recomendable construir canales que los clientes te encuentren, ¿ya? No tanto push, digamos, porque tienes ahí un juego de pull versus push, que es, digamos, todo lo que es push vendrían a ser Google AdWords o digamos, flyer, o todo lo que en el fondo hace como que empuja tu mensaje hacia el cliente. Y eso por lo general, hoy en día no genera tanto engagement de parte del cliente, sino que lo que genera más engagement es que ellos te encuentren porque estaban buscando la solución al problema. No sé si me entendieron un poco. Por ejemplo, si alguien tiene, no sé, no sé, por ejemplo, algún producto que solucione un problema muy en particular, a lo mejor comenzar a construir desde ya un blog o alguna instancia donde cuando tu consumidor esté buscando acerca del problema en particular, llega al blog y del blog después llega a tu aplicación, ¿ya? Una consulta. En caso de que ese canal genere un negocio en sí mismo, en algún punto, ¿se hace otro canvas para ese otro negocio? Bueno, si es un negocio distinto, sí, o sea, siempre y cuando obviamente quiera, porque, a ver, recuerda que el Lean Canvas, ¿qué es lo que es? Te sirve para levantar tu negocio, digamos, a través de una metodología sistemática con pocos recursos. Claro. Si tú tienes un negocio que resultó exitoso y por ende tienes digamos, un canal, que ese mismo canal logra hacer un negocio en sí mismo, pero que no tiene escasez de recursos o a lo mejor, ¿no es cierto?, no tiene las ganas de seguir el sistema, yo te recomendaría no gastes tiempo y no hagas el canvas, sino que sencillamente anda optimizando algunos aspectos del canal. Ahora, si quieres hacer todo un emprendimiento, ¿no es cierto?, paralelo a través de ese canal, sí, también te lo recomendaría, de todas maneras. Y de hecho, si tenía ese canal validado, digamos, reduce una serie de incertidumbre. Entonces, traten de priorizar en una primera etapa canales que les permitan aprender, ¿ya? No escalar. Canales que les permiten, ojalá, interactuar con sus clientes, ¿ya? Que al final eso es lo que les entrega a ustedes aprendizaje, y luego piensan a lo mejor en la viralización. Hay canales gratis versus canales pagos, ¿ya? Eso también tienen que tenerlo en consideración. Podrían a lo mejor, si tienen muy pocos recursos, pensar solo en canales gratis y luego pensar en algunos canales de pago. Lo que hablábamos antes, canales entrantes o pull versus canales salientes o push. Esto es inbound o outbound. Nuevamente repaso el concepto. Cuando hablamos de canales pull, son canales a través de los cuales el usuario o el cliente te encuentra, mientras que los canales salientes son los canales, o sea, son aquellos canales donde tú vas a encontrar al cliente, como por ejemplo el AdWords, ¿no es cierto?, o los flyers, o el telefonazo, etc. Estos nuevamente son útiles, pero generan menos engagement que estos de acá. Acá tú puedes generar comunidades a través de estos canales, etc. Y también canales directos versus canales automatizados. Y directos versus indirectos. Aquí también hay otro concepto interesante, abarcando estos dos, digamos. Traten siempre en un principio, si quieren seguir esta metodología, priorizar los canales directos, porque los canales directos, como dice acá, no escribí la frase, pero los canales directos, porque los canales directos les permiten generar más conocimiento que los canales automatizados y los canales indirectos, ¿ya? La pega de los founders sería aprender lo más posible de sus clientes, o nunca tercerizar algo, o sea, tercerizar cualquier cosa menos lo que te haga aprender de tus clientes. Entonces, nuevamente, traten de partir con canales directos y luego se mueven a los automatizados o a los indirectos cuando ya el negocio está andando. Y retención antes que viralización. Traten de retener a sus 50 early adopters o a sus 100 early adopters y aprender hasta la última gota de ellos antes que viralizar su contenido en la web o
abarcar todo Chile o lo que sea. Porque así, si ustedes le dan prioridad a la retención, van a hacer un producto mucho más espectacular a través de todo el conocimiento que generaron y que tienen bastante mayores posibilidades una vez de que lo viralizas o que lo expandes a otros lados en obtener el éxito. Bueno, la estructura de costo y el flujo de ingresos, algunos conceptos que, como por ejemplo el precio define a tus clientes. Eso, digamos, el ABC del marketing. Que te paguen es la primera forma de validación. Y en algunos casos mucha gente te va a decir es la única. ¿Ya? Así que muy ojo con el precio, no tengan vergüenza en cobrar por sus productos aunque no estén terminados, porque incluso si no les pagan, están aprendiendo. Saben de que no pueden cobrar ese precio o que su producto no genera el suficiente valor como para cobrar esa tarifa. Y cuando vayan a hacer esto, traten de listar lo necesario para lanzar el siguiente MVP. ¿Ya? Ustedes van a tener en una primera fase hasta 10 millones de pesos para lanzar, ojalá, la mayor cantidad de MVP posible, dependiendo obviamente de la complejidad del negocio. Algunos van a poder hacer 10 MVP, ¿no es cierto? Mientras que otros a lo mejor van a poder hacer uno, por suerte, o dos. ¿Ya? Pero piensen en el siguiente, en cuál es el primero que van a hacer, y ahí pueden listar, ¿no es cierto?, el flujo de ingresos y la estructura de costo. Las métricas clave, como habíamos hablado anteriormente, son los indicadores claves para medir el progreso de tu startup. ¿Ya? No solamente decir de que tienes 15.000 visitas en tu landing page, que tenés 30.000 seguidores de Twitter, si nadie te ha pagado, vale cero. Entonces yo les propongo el siguiente set de métricas que, si ustedes las buscan en internet, son conocidas como las métricas piratas, porque si juntan las primeras letras hace como AR, como hacen los piratas. Así que esas son adquisición, por ejemplo, las visitas al landing page; activación, por ejemplo, creación de cuentas, ¿no es cierto? Tiene alguien que entró a la landing page, estaba buscando algo y por A, B o C motivo llegó a tu landing page. Ok, adquirimos algún cliente. Luego él entró a la landing page, leyó tu propuesta única de valor y le interesó y se inscribió y está en tu base de datos, o sea, se activó. Retención, uso repetitivo. Además de haberse activado, él ha utilizado constantemente o repetitivamente, que eso lo podemos medir como, por ejemplo, de que ha utilizado más de 3 veces o más de 10 veces, como ustedes ponen obviamente el tope, el producto o servicio en el último mes. ¿No es cierto? Uso repetitivo. ¿Cuántos de esos clientes están acá? Obviamente esto tiene una línea descendente, ¿no es cierto? Hay más de adquisición, más de activación, o sea, más de adquisición, un poquito menos de activación, bastante menos en retención. Luego revenue, siempre hay que tener presente el revenue. ¿Cuántos de esos que han usado repetitivamente han pagado por el servicio? Han a lo mejor pasado a un servicio premium o después de tener los 30 días para probar el servicio decidieron comprarlo, etc. Y finalmente el referral o la recomendación, ¿no es cierto?, es tratar de medir, que obviamente en algunos casos es más sencillo que otros, pero ¿cuántos de los usuarios, luego de haber tenido esa experiencia increíble con el producto o servicio que ustedes están haciendo, lo recomendó? En los servicios que no son web es bastante más difícil, ¿ya? Hacer ese último punto, hay que pensarlo un poco y dependerá del negocio. Pero por ejemplo, una medida que se ocupa harto hoy día en digitales es que te envíen una invitación por Facebook. Al tiro te da como una recomendación. Y tratar de que que te envíen la invitación no porque la aplicación te engañó para mandar la invitación, sino porque de verdad tú quisiste enviar la invitación. Si no, ustedes están mintiendo ustedes mismos, ¿vale? Y luego la ventaja competitiva, nuevamente, es algo difícil de ser copiado o comprado. Y aquí les pongo algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, que su emprendimiento cuente con información privilegiada, o que tienen el auspicio indicado de esa marca, que sin esa marca, no sé, o el tener el auspicio de esa marca hace que sea imposible que se meta otro competidor o muy difícil. Tener un equipo de ensueño, tener los mejores del campo trabajando para desarrollar ese producto, o un equipo que trabaja muy bien o que tiene muy buena sinergia. Tener a alguien con cierta autoridad personal en la materia, eso también genera una ventaja competitiva. Tener largos efectos de red, que la gente se pueda viralizar, digamos, que la gente que tú puedas, por ejemplo, invitar amigos, etc. Generar una comunidad, ¿cierto? De que
a través de alrededor de tu producto tú generes una comunidad, ¿no es cierto? Y que esa comunidad pueda compartir a través de foros o lo que sea. O que la gente esté, digamos, de alguna forma involucrada digamos, en términos de comunidad y que pueda sociabilizar a través de tu página y que lo prefieran y les guste. Que ya posea una cartera de clientes existente, eso ya es, digamos, espectacular. O sea, de que ustedes vengan de un emprendimiento anterior y que pueden derivar fácilmente muchos de esos clientes, ¿no es cierto?, en gran escala a su emprendimiento les da una ventaja. O el ranking de Search Engine Optimization, se puede hacer alguna de las ventajas. Entonces, prioriza dónde partir. De acuerdo con esto, habíamos hablado de que íbamos a partir testeando aquella hipótesis que fuera más riesgosa, ¿ya? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es el estado de incertidumbre donde alguna de las posibilidades involucra una pérdida, catástrofe o cualquier output negativo, y eso es lo que nosotros queremos minimizar, ¿ya? Recuerden, son pura incertidumbre muchos de ustedes, tenemos que tratar de agarrar algo de incertidumbre de manera de cara al directorio del SAF y luego mucha menor incertidumbre de cara a que alguno de ustedes desee levantar, ¿no es cierto?, capital privado, de cualquier forma, fondo de inversión o capital. Entonces, en esta metodología se distinguen tres categorías. En primer lugar, el riesgo de producto, que tiene que ver con tener el producto correcto. ¿Y cuáles son las partes del canvas que interactúan con este riesgo? El problema, la UVP y el High Level Concept, la solución y las métricas clave. La Unique Value Proposition, la propuesta única de valor, la parte del centro. El riesgo del cliente, construir un camino hacia los clientes, donde aquí tenemos obviamente lo que son los segmentos de clientes, los early adopters y los canales. Y finalmente el riesgo de mercado, que es construir un negocio que sea viable, ¿ya? Donde aquí tenemos la alternativa existente que genera un cierto riesgo de mercado, los flujos de ingresos, la estructura de costo y la ventaja competitiva. Entonces, el objetivo es encontrar un modelo con un mercado lo suficientemente grande en el que puedas alcanzar a los clientes que necesiten tu producto y que a la vez puedas construir un negocio alrededor de él. Entonces, en esos términos, suena un poco complicado, por lo tanto es alto el trabajo, digamos, para poder sacar adelante los proyectos que son que parten muy de cero, muy bien, ¿ya? Entonces, de acuerdo con eso tenemos el nivel de dolor del cliente. Esta digamos una categorización en términos de qué es lo que presenta más riesgo hasta lo que presenta menos riesgo. Igual esto es discutible, digamos, esta es la visión que propone Ashmaurya, ¿ya? Algunos de ustedes podrían discrepar, podrían decir de que el riesgo de mercado a lo mejor o que la facilidad de alcance de los canales puede ser mayor, el precio margen o lo que sea, o incluso en muchos casos la misma viabilidad técnica puede ser el mayor riesgo del mercado. Sabemos que tenemos la cura contra el cáncer, por ejemplo, sabemos que se va a vender, pero si no hay viabilidad técnica, problema. Entonces, es el nivel de dolor del cliente, el problema. Esa es la priorización que recomienda el problema. Luego, la facilidad de alcance, los canales. Ahí hay otro riesgo importante. Somos capaces de llegar a nuestro early adopter, somos capaces de llegar luego o transformar el producto a mainstream, ¿no es cierto?, llegar al mainstream. El precio margen. ¿Generamos el suficiente valor como para cobrar el precio que nosotros queremos? Y otra pregunta, la estructura de costo con el precio que queremos, ¿nos generan un margen lo suficientemente atractivo como para seguir o para que haga el negocio viable económicamente? El tamaño del mercado, o sea, ¿estamos atendiendo una solución demasiado de nicho o efectivamente esto tiene la posibilidad de escalar? Les digo al tiro, si no tiene posibilidad de escalar y el precio no es muy alto, nunca voy a levantar inversión privada. Muy difícil. Chequen un poco. Ahora, si tienen un precio bastante alto porque su solución genera demasiado valor, basta que tengan algunos clientes y que, digamos, el mercado a lo mejor no sea tan grande como para atraer. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de minería o cosas así, ¿ya? Y viabilidad técnica, ¿ya? La solución, de que efectivamente contemos con los recursos para hacerlo, de que haya una cierta madurez tecnológica para poder introducir el producto en el mercado, etc. Entonces, preparémonos entonces para hacer los experimentos. Vamos a estar experimentando durante harto tiempo acá.
Con respecto al equipo, olvídense de los departamentos tradicionales, es una recomendación, ¿ya? Olvídense digamos, del vice president, o olvídense no sé, de todos los cargos tradicionales como el account manager o lo que sea. En un principio, si ustedes están partiendo muy de cero, les recomendaría que piensen solo en 2 equipos de trabajo, ¿ya? Un equipo encargado del problema o del customer development, que es aquel que está outside the building, fuera del edificio, haciendo entrevistas, estando ahí con el cliente, etc. Y el equipo de la solución o el product development, ¿ya? Que es el inside the building, que son los encargados del desarrollo del producto, ¿ya? En cuanto a tamaño, generalmente se recomienda que sean equipos pequeños porque eso le da más dinamismo, le da más adaptabilidad, etc. A lo mejor tener 2 personas trabajando en el problema y 2 personas trabajando en la solución, ¿ya? Una recomendación. Entonces aquí está la frase que traté de parafrasear un momento atrás, que lo único que el equipo no debe nunca tercerizar es aprender de sus clientes, ¿ya? Entonces los experimentos e iteraciones. Recordemos que los experimentos es testear una hipótesis a través de un evento o algo, y las iteraciones son una serie de experimentos, ¿ya? Entonces, hay que realizar las iteraciones sobre hipótesis falsables, ¿ya? El término falsable tiene que ver con la posibilidad de desmentir de alguna forma dicha hipótesis o no, que no sea muy vaga en otro aspecto. Por ejemplo, aquí tengo un caso de una que dice: ser reconocido como, entre comillas, experto atraerá a los early adopters. Obviamente eso no es falsable. ¿Cómo definimos nosotros si un experto? ¿Cómo definimos nosotros si estamos atrayéndonos a los early adopters? Es muy vago. Traten de que las hipótesis que vayan a testear tengan siempre esto, ¿cierto? Que sean testeables o falseables cuantitativamente. O sea, un post en el blog me va a generar 100 retweets. Ahí tú puedes ver efectivamente si generaste 100 retweets o no, pero no existe una forma concreta de decir si eres un experto en la materia o si te transformaste en un experto, y si efectivamente al transformarte en experto atrajiste a muchos aliados, ¿ya? Así vamos, así ustedes tienen que ir transformando las partes de su modelo de negocio cuando los vayan a testear, ¿ya? Luego, recuerden, velocidad, aprendizaje y foco. Hacer la iteración en el círculo lo más rápido posible, maximizar el aprendizaje por unidad de tiempo y focalizarse exclusivamente en la hipótesis que ustedes van a testear, ¿ya? Cualquier otra cosa es generar distorsiones, generar basura, generar retraso. Entonces, y consumir recursos sin generar valor, eso es lo peor. Entonces, el objetivo es maximizar el aprendizaje sobre los aspectos más riesgosos por unidad de tiempo. Nuevamente, ese es el objetivo. De acuerdo con esto, y ya con esto vamos concluyendo la presentación del día de hoy. Como teníamos anteriormente, la etapa 1 consiste en entender el problema, la 2 definir la solución, la 3 validar cualitativamente y la 4 verificar cuantitativamente. En una primera etapa nosotros deberíamos generar experimentos que ataquen todos los puntos 1. Problema, segmento de clientes y ¿dónde está el otro uno? Acá. Alternativa existente. Todo eso, ¿ya? Esa podría ser una iteración. Obviamente, dependiendo del modelo de negocio, ustedes pueden elegir otras hipótesis que ustedes consideren que son más riesgosas. Pero a modo de referencia, esta es una recomendación. Partir atacando en sus entrevistas problemas, clientes, alternativas existentes. Una vez de que logran validar dicha hipótesis, pasamos a definir la solución. Solución, early adopters, flujo de ingresos, ¿ya? Después la validación cualitativa, que vendría a ser la UVP, los canales, y seguimos con los flujos de ingresos. Aquí ya estamos testeando precios, viendo si la gente está dispuesta a comprar el producto a través de ese precio, y finalmente verificar cuantitativamente la estructura de costo, los canales nuevamente y las métricas clave. Si se fijan, cada uno de estos corresponde a uno de los riesgos que nosotros habíamos hablado. Es lo que tengo acá, desde la perspectiva del riesgo. Están identificados con colores. El riesgo del producto, que es el que está acá. Este de acá sería el riesgo de los clientes, y este el riesgo de mercado.
Entonces, el riesgo de producto. Algunas consideraciones. Asegúrate de tener un problema que valga la pena solucionar. Y disculpen ser tan majaderos, pero de verdad, asegúrense de que lo que están haciendo a la gente le importa. Luego define la solución más pequeña posible, o el MVP. En una tercera etapa, construye y valida tu MVP a pequeña escala, o sea, demuestra tu proposición única de valor, y finalmente verifícalo a grande escala. Entonces aquí nuevamente, ¿esto cómo lo leemos? Lo leemos, etapa 1, entiende el problema, asegurémonos al final de eso de que tenemos un producto que valga la pena solucionar. Luego, etapa 2, define la solución. Asegurémonos de que definimos la solución posible más pequeña para construir un producto mínimo viable, y así sucesivamente, así se interpreta con el contenido así. Luego, el riesgo del cliente, ¿no es cierto? Primero identifica quién sufre el dolor, quiénes son las personas a las cuales tú le estás solucionando los problemas. Redúcelo en una segunda etapa a tus early adopters, o sea, que los que realmente necesitan y quieren y desean, y el dolor es tan grande que están dispuestos a comprarte tu producto ahora, aunque el producto no esté terminado. Está bien partir con canales salientes, ¿no es cierto? En una tercera etapa, testear canales tipo push, estamos hablando de hacer los panfletitos, de las llamadas, etc. Pero una recomendación: gradualmente construye o desarrolla canales entrantes escalables. Mientras antes uno comience con esta tarea, es mejor. Y finalmente, el riesgo de mercado. Identifica la competencia a través de las alternativas existentes y escoge un precio para tu producto. Si uno ve que uno tiene una competencia que entrega un valor relativamente parecido, al tiro tienes una referencia de cuánto puedes cobrar, ¿ya? Y ahora, en el caso de que tú estés compitiendo, por ejemplo, contra Google, a lo mejor que es una solución que no te cuesta plata, desde el punto de vista de quien está buscando en Google, asegúrate de crear suficiente valor y tener una diferenciación lo suficientemente importante como para que el precio que tú vayas a cobrar, la gente te lo compre, ¿ya? Diferencia. Testea el precio primero midiendo lo que los consumidores digan, acuerdos de palabra. ¿Sabes qué? Yo pienso cobrar por mi cerveza 2.500 pesos la botella de 360. Lo como tan caro, la cuestión que, mira, ¿sabes qué? Es una cerveza, no sé, de tipo funcional, ¿no es cierto? Que viene con ginseng, no sé, anda a saber. Ah, ya, sí, tienes razón, a lo mejor es un poco más especial. Trata de medir cuántos de esos efectivamente te dijeron de palabras: sí, cuando tenga el producto listo, el primer producto mínimo viable, y yo te lo voy a comprar. Eso es un indicador. Y luego, en la tercera etapa, vamos a testear el precio midiendo lo que los consumidores hacen. ¿Cuántos de los que me dijeron que me lo iban a testear efectivamente me lo compraron? O sea, ¿cuántos de los que me dijeron que me lo iban a comprar efectivamente me lo compraron y cuántos no? Y finalmente, optimiza tu estructura de costo, ¿no es cierto?, para hacer que el modelo de negocio funcione, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, esa es la metodología que nosotros le planteamos para que vayan pensando en cómo construir sus presupuestos, cómo hacer sus planes de actividades. Y la recomendación es: contáctense con sus ejecutivos que les fueron asignados. Ellos están ahí para ayudarlos en todo este proceso. Y en nuestra experiencia, por lo menos en el proceso anterior, con relación a la llegada al directorio, creemos de que los que llegaron mejor parados fueron justamente los que tenían el Problem Solution Fit resuelto, ¿ya? Y en segundo lugar, hay una cierta, o sea, a ver, les cuento un poco. Nosotros, como incubadora, a los que vayan a entrar, ¿no es cierto?, a este proceso, entre comillas, nos vamos a casar con el emprendimiento, con el equipo emprendedor. Entonces, los que estén más comprometidos, digamos, con las actividades, y que los que tengan un mejor negocio o que tengan un mayor avance, o que lleguen con un mayor avance, o que se note que el equipo es bueno, son factores que influyen al final en la decisión del directorio, ¿ya? Entonces, mi recomendación a raíz del último comentario es: no lleguen al directorio sin seguir avanzando en su emprendimiento, ¿ya? Intenten porque cuando el directorio 16, 15, ya. De aquí al 15 son aproximadamente 20 días, más o menos, 15 días, 20 días, 16, X días, pero tienen más de 15 días.
y en esos 15 días ustedes pueden hacer progresos importantes en su emprendimiento para elaborar la propuesta, ¿ya? Como les dije, nosotros no estamos buscando, volviendo más atrás, está bien atrás. Ahí, como les dije, no, más atrás. Ahí, nosotros no estamos buscando, o sea, si llegan de esto, muy bien para nosotros, es un plus importante, pero nosotros vamos a buscar, o el foco que va a tener el directorio va a ser en esto, en determinar de que efectivamente tengan soluciones que generen el suficiente valor para sus clientes como para resolver sus problemas, ¿ya? Y aquí hay mucha pega que ustedes pueden hacer, por mientras, ¿ya? Entonces les recomiendo de que los que están un poco débiles o que se identificaron para sí mismos un poco débiles en este aspecto, trabajen en estos últimos 15 días o 20 días con su ejecutivo en este aspecto, ¿ya? Y los que están acá, bueno, sigan consolidándose. Una consulta. ¿Sí? Cuando tú hablas de tratar de captar a los early adopters, ¿Sí? ¿hay alguna técnica como para poder saber en el fondo cómo encontrar ese segmento o que ese segmento te encuentre? A ver. Así como técnica, digamos, para llegar a tu early adopter es complicado. Ya, o sea, no hay ninguna receta que te diga, mira, tú hacías A más B y todo determinístico, A más B y vaya a obtener C, que va a ser un precipitado de early adopter espectacular. ¿Ya? Lo que sí, uno parte con esta metodología de hipótesis. Entonces tú vas a identificar tu modelo de negocio, quiénes podrían ser esos early adopters. Y esos van a tener un perfil, una cierta característica que es, digamos, todo lo que tú tienes, digamos, digamos, de acuerdo a tu experiencia o lo que tú has visto, ¿no es cierto? Lo que tú crees que es, y sencillamente trata de encontrarlos por donde sea.